En el siguiente video vamos a establecer el concepto de incrementos y diferenciales para las funciones vectoriales. Recordemos rápidamente que en cálculo diferencial nosotros hablábamos de estos conceptos adaptados a funciones de la forma y igual a f de x, que es un ejemplo es el que estamos observando acá. Recordemos que nosotros llamábamos incremento de la variable y a la diferencia de f de x más el incremento de x menos f de x. Geométricamente, ¿qué simbolizaba este incremento de y? Bueno, ese incremento simbolizaba el cambio de altura que sufría nuestra función cuando nosotros hacíamos un incremento de la variable x, es decir, cuando x pasaba de x hacia x más delta x, donde recuerda que este venía a ser el incremento que sufría la variable y al cual pues también denominábamos un diferencial de x. Ahora, hablábamos también de otra cantidad a la que llamábamos un diferencial. El diferencial de la variable y se podía calcular como el producto de la derivada de la función por el diferencial de x, que decíamos pues es equivalente al incremento de x. Ahora, ¿qué medía este diferencial? Bueno, recordemos que ese diferencial medía los cambios de altura que sufría, pero nuestra recta tangente a la curva en el punto P. Cuando yo pasaba o hacía el incremento de x a x más delta x, nuestra recta tangente también sufría un cambio de altura. Y ese cambio de altura es el que nosotros denotábamos a través del diferencial. Ahora, haciendo alusión a todo esto, en su momento mencionábamos que cuando el incremento de x es tendiente hacia cero, es decir, se hace muy pequeño o es aproximadamente igual a cero, lo que sucedía es que esta separación entre x más delta x y x se hacía cada vez más pequeña. Supongamos que yo agarro un delta x más pequeño que el que actualmente estoy considerando. Si yo tomo un valor menor, el punto que estaré trabajando ahora será este de acá. Y evidentemente, mi incremento para y habrá cambiado y pasará a ser esta cantidad. Ahora, ¿qué pasa con el diferencial? Bueno, haciendo alusión a eso, podrías notar que el incremento que hubo para lo que es tu recta tangente se hace menor que el que teníamos originalmente. Ahora, compara este incremento de y con lo que es el diferencial de y. Como puedes observar, las cantidades son prácticamente iguales. De ahí que nosotros en su momento dijéramos que cuando el incremento era aproximadamente igual a cero, el incremento de y el diferencial de y son aproximadamente iguales. Pero nuevamente decíamos recalcando, siempre y cuando el incremento de la variable x sea muy pequeño, sea aproximadamente igual a cero. Caso contrario, las cantidades pues no van a coincidir. De hecho, lo puedes ver en esta parte. El incremento de y es equivalente a todo este segmento, pero observa que el diferencial de y es completamente diferente a él. Inclusive el diferencial de y es mayor. O sea que esto únicamente nos funcionaba bajo esta condición. Bueno, a grandes rasgos eso es lo que nosotros en su momento vimos en cálculo diferencial. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las funciones vectoriales? Bueno, la idea base es exactamente la misma. Vamos a suponer que tengo una función f que está definida en un intervalo cerrado a, b. Esa función f es una función vectorial y que t y t más h son puntos distintos en ese intervalo, donde h va a ser el incremento que sufre t para poder pasar al siguiente valor. El vector que tengo acá va a recibir el nombre de incremento de f en t correspondiente al incremento h de t. Es decir, este te va a calcular cuál es el cambio de altura que va a sufrir tu función vectorial. De forma análoga a lo que estábamos explicando hace unos momentos, el incremento de esta función va a ser aproximadamente igual al producto de lo que es nuestra función o la derivada de nuestra función por h, donde h recuerda que es tu incremento y f' es tu vector tangente. Bueno, pero esto que tengo acá se parece mucho a la expresión que tengo para calcular un diferencial, excepto que aquí en vez del diferencial de x yo estoy tomando a la variable h, que es la que me va a simbolizar aquí mi incremento. Bueno, a esta expresión que tengo acá, por analogía, le voy a dar el nombre también de diferencial. O sea que el diferencial para funciones vectoriales se calcula también como el producto de la derivada de la función vectorial por el incremento, que es h. De manera un poquito más formal, a este vector se le va a llamar, decíamos, diferencial de f en t correspondiente al incremento h en t y lo vamos a denotar a través de esta expresión.
Usualmente, para simplificarlo un poco, solemos omitir esta parte de acá, la que está entre paréntesis, y simplemente indicarlo como el diferencial de f. Aunque no lo escribamos, inmediatamente interpretamos que se refiere a esta parte de acá. Y esto va a ser equivalente, decíamos, a lo que es el producto de h por f' en t. Sin embargo, esta h usualmente la solemos denotar como diferencial de t. O sea que todavía se parece más a la expresión que teníamos anteriormente. El diferencial de la función f es equivalente al producto de la derivada de la función por el diferencial. Y aquí tenemos cómo vamos a calcularlo. Entonces veamos que la relación entre lo que es el incremento y el diferencial respecto a lo que es funciones reales de variable real es exactamente el mismo, excepto que ahora pues las funciones que yo estoy trabajando ya no son funciones de ese tipo, sino que ahora son funciones vectoriales. Dada una función f con estas componentes, su diferencial, ¿cómo se va a calcular? Bueno, de acuerdo con lo que acabamos de explicar, ese diferencial se va a calcular como el producto de la derivada de la función por su diferencial, aunque si yo derivo y multiplico por este diferencial, que a final de cuentas es un escalar, lo que yo voy a tener es un nuevo vector con estas componentes, como la función 1 derivada por el diferencial de t, la derivada de la segunda función, la derivada de la tercera función, y así hasta que llego a la derivada de la enésima función componente por el diferencial de t. Sin embargo, recuerda que estas funciones componentes, ya de forma individual, son funciones reales de variable real. O sea que en realidad, si tú te concentras en esta parte, lo que aquí estás calculando, según lo que comentamos anteriormente, sería el diferencial de la primera función componente. Y este que tienes acá simbolizaría el cálculo del diferencial de la enésima función componente. Lo mismo para los elementos que se encuentren en medio. O sea que para sacar el diferencial de una función vectorial, pues lo que yo tengo que hacer es calcular el diferencial de cada una de las funciones componentes. Hay ciertas reglas muy similares a las que ya vimos de derivadas, pero ahora para diferenciales. El diferencial de una suma de funciones es la suma de sus diferenciales. La diferencial de una resta de funciones es la resta de sus diferenciales. El diferencial del producto punto de f con g, aplicas la regla de producto, pasaría a ser el producto punto de f con el diferencial de g más el diferencial de f producto punto con g. Situación que se vuelve a cumplir para lo que es el producto cruz. En realidad lo único que cambia es la operación. Ahora es producto cruz de función vectorial con diferencial de la función g más diferencial de la función f, producto cruz con la función g. La diferencial del producto de una función real de variable real por una vectorial sigue también la pauta de regla de producto, de manera que esto pasará a ser equivalente a tener el producto de la función real de variable real por el diferencial de la función vectorial más el diferencial de la función real de variable real por la función vectorial. Y finalmente también se puede sacar diferencial para una composición de funciones, que es lo que aquí estamos simbolizando. Y esa diferencial simplemente va a ser la derivada de la función f compuesta con la función real de variable real por el diferencial de esta misma función. Apliquemos lo que acabamos de explicar para resolver el ejemplo 17. Se nos pide que dada esta función se calcule su incremento y su diferencial cuando t vale 0 y el diferencial de t equivale a 10 a la menos 1. Bueno, regresando un poco a lo que habíamos explicado anteriormente, el incremento de la función f se puede calcular a través de este vector. O sea que lo que debo calcular es cuánto vale f de t más h y a eso restarle f de t. Bueno, lo vamos a hacer. Así que calculando el incremento de nuestra función f en t debido al diferencial de t, que recuerda a final de cuentas es h, se puede calcular como f de t más h menos f de t. Voy a proceder a sustituir. Hacemos aquí f de 0, pero f de 0 equivale a 0, 0 al cuadrado 0 y 0 al cubo va a ser 0. O sea que eso es el valor de f de t, cuando t vale 0. Veamos qué pasa cuando yo considero f de t más h. O sea, en este caso será f de t, que es 0, más el diferencial de t, que vendría a ser 10 a la menos 1. O sea que en realidad lo que vas a evaluar es esto de acá. Procedo a hacer la sustitución y tendré 10 a la menos 1,
10 a la menos 1 al cuadrado, que será 10 a la menos 2, y finalmente aquí 10 a la menos 3. Y ya tienes el resultado de este incremento. Así que a continuación vamos a sustituir y lo que tendrás es 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Todo esto menos la función original evaluada en t, o sea 0,0,0. Pero al hacer operaciones obtienes 10 a la menos 1, que a final de cuentas vendría a ser un décimo, 10 a la menos 2, que a final de cuentas viene a ser 10 que al cuadrado es 100, y de este lado tendríamos 1 sobre 10 al cubo, que a final de cuentas pasa a ser 1 sobre 1000. Aquí está el resultado del incremento de la función cuando t pasa de 0 hacia lo que es 10 a la menos 1, que es esto de acá. Bueno, ahora calculemos cuál es el diferencial. Si yo quiero calcular el diferencial, recordaremos que ese diferencial equivale a la derivada de mi función evaluada en t por lo que es el diferencial de t. Entonces voy a calcular la derivada de esta función y la derivada pasaría a ser la derivada de t, que es 1, de t cuadrada, que será 2t, y de t cúbica, que será 3t cuadrada, todo esto diferencial de t. Voy a realizar la sustitución. Me interesa cuando t vale 0 y su incremento es de 10 a la menos 1. Procedo a operar. Esto vendría a ser 1, 2 por 0, que se va a hacer 0, y 3 por 0 al cuadrado, que pasará a ser 0, por el diferencial, que decíamos equivale a 10 a la menos 1. Así que haciendo operaciones obtienes 10 a la menos 1, 0, 0. O sea, esto será un décimo, 0, 0. Y encontramos el resultado del diferencial y el resultado del incremento de nuestra función. Por este video es todo. En el siguiente vamos a empezar a introducir el manejo de integrales con funciones vectoriales.